Hola, vamos a iniciar nuestra clase de número 3. En esta clase vamos a aprender a diferenciar letras de fonemas, aunque los fonemas sean representados por letras. Son representados por letras entre barras y no son lo mismo. Vamos a conocer sobre los aspectos principales de los fonemas, algunas de las características principales. Perfecto. La definición de fonema es que el fonema sería el sonido en sí mismo. Perfecto. Y la letra sería la representación gráfica, es decir, la representación escrita del fonema. Entonces llamamos fonema el sonido y la letra de grafema. No podemos confundir también letra con fonema porque un mismo fonema puede representar más de una letra, una sola letra, o una sola letra puede representar más de un fonema. Perfecto. Entonces no hay una correspondencia directa. Entonces, por ejemplo, el fonema S de las letras puede representar aquí la letra S de sapo y la letra Z de zapato. ¿Por qué? El fonema S es el sonido S. Entonces, sapo, zapato. Aquí la observación Latinoamérica, ¿por qué? En la región central de España se suele utilizar otro fonema. Sería zapato. Perfecto. Zapato. Entonces, la mayor parte de Latinoamérica es sapo, zapato. Entonces, un mismo fonema S, representado por la letra S entre barras, puede representar las letras S y Z. Una misma letra también puede representar más de un fonema, como por ejemplo la letra X. Puede ser el fonema S de excelente o el fonema KS de próximo. Acordándose de que en la lengua española, cuando la letra X está delante de consonante, se pronuncia como ese fonema S. Cuando está entre dos vocales, sería el fonema X, como próximo. Perfecto. A ver, entonces aquí un cuadro que resume esta principal distinción. La letra es la representación gráfica, es decir, es el grafema. Y puede representar más de un fonema, va a depender del sonido. El fonema son los sonidos de la lengua en sí, es la menor unidad sonora. Acuérdate de la clase pasada que el fonema es desprovido de significado, no posee significado. Y puede ser representado por más de una letra. Perfecto, entonces vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, la palabra próximo. La palabra próximo posee 8 fonemas. Aquí, P, R, O, S, I, M, O. Perfecto. Sin embargo, posee 7 letras. P, R, O, X, I, M, O. Porque aquí una letra, la letra X, representa 2 fonemas. KS. Perfecto. Coloquei um exemplo em português, a palavra galho, que é a mesma coisa, tá? A palavra galho possui 4 fonemas e 5 letras. Então, na língua portuguesa também se dá o mesmo fenômeno, ou seja, de um fonema ser representado por mais de uma letra ou uma letra representar mais de um fonema. Nesse caso aqui, uma letra, cada letra, não é? Então aqui 5 letras, eu vou ter um mesmo fonema representado por 2 letras, LH. Pensando que tanto no português quanto no espanhol, o H são letras mudas. Perfecto. Las letras M y N no siempre van a representar fonemas. Perfecto. A veces estas letras representan solamente nasalización. Ese sonido de la M y de la N a veces se incorpora en el fonema anterior. Como por ejemplo aquí, campo y cantar. Entonces aquí sería K, A, P, O. Entonces, campo. Aquí sería el fonema A nasalizado. Y aquí, cantar. Perfecto. Otro ejemplo, entonces, las letras M y N.
La letra N en nieve representa un fonema porque tiene ese sonido. Ñe. Ya en antaño, acá, no representa fonema porque representa la nasalización de la vocal A. Tranquilo, de cierto modo, también la letra H, como ya he dicho, no representa fonema. Fonema es el sonido en sí mismo. Si la letra es muda, como la H não possui sonido. Então, H é mudo. Sendo mudo, não possui som. Perfeito? Então, aqui a palavra hoy, hoje, em espanhol, fonema O e dos fonemas, representados por 3 letras, porque a H é muda. Tranquilo? A ver, então, um mesmo fonema representado por várias letras. Fonema B, por B e V. Por exemplo, boca e vaca. Sabemos que la V en español tiene el mismo sonido de la B, por lo tanto serán representados por el mismo fonema. El fonema G, delante de A o U, O con EI, pero cuando precede a U. Entonces, gato, goma, perfecto. Guima, la K, por C delante de A o U. La QU o la propia K. Entonces, por ejemplo, cama, quiso o kilo. Son 3 letras representadas por un mismo fonema. Fonema R, que representa tanto R como R, siendo que R solamente entre vocales. Entonces, caro o carro. Perfecto. La S, que puede ser por S mismo, como ya vimos, por ejemplo, casa, o la X, como ya vimos también en excelente. La G, por la G delante de E o I, por ejemplo, gema, gitano, o la J, jirafa. Y la Z, que puede ser tanto E, C delante de E o I, o la propia Z, que es ese sonido característico acá, ¿no? Ese alófono característico de España. Cebolla, zapato. Perfecto. Ahora fonemas diferentes representados por una misma letra. Entonces, tanto la C y la K por C, la G y la X por G, la I y la Y por Y, la R o la R por R. Y el caso de una única letra representada por varios fonemas, como la X, en caso de, por ejemplo, próximo, ¿no? Diferente de excelente que ya vimos. Entonces tenemos ahí ejemplos de varios casos. Tranquilo, ahora vamos a ver los rasgos distintivos, algunos aspectos que distinguen a los fonemas. Tranquilo. Entonces tenemos, primer aspecto, las correlaciones. Las correlaciones son un tipo de oposición de los fonemas que son formadas ahí por una serie de sustituciones. Entonces las correlaciones son una oposición especial entre fonemas. ¿Qué es una oposición? Son pares de fonemas que son cambiados, trocados. Por ejemplo, casa, aquel fonema C, y pasa. Esa es una correlación. Entonces, aquel fonema K trocado por P. ¿Cuál es la diferencia en esas correlaciones? La forma como son producidos. Entonces, por ejemplo, la P es bilabial. Pa, pa. Involucra ambos labios. Pa. Y la K consonántico velar. K. K. La lengua toca a la parte anterior al paladar. K. K. Perfeito? Parte anterior velar ao céu da boca. A ver, ya la conmutación sería el cambio de un elemento fónico por otro que acarrea un cambio de significado. Entonces, ¿qué serían estos cambios, essas trocas, os rasgos distintivos entre os fonemas, que também há em língua portuguesa? Eu vou fazendo trocas entre os fonemas para ver se tem troca de
significado. Porque pode ser que eu troque fonemas numa mesma palavra e não haja câmbio de significado, troca de significado. Como no caso dos alófonos, que são diferentes realizações de um mesmo fonema. Então, neste sentido, a conmutação é uma prova para identificar as unidades linguísticas conhecidas por fonemas ou invariantes. Es decir, que não pode variar, porque se varia já é outro fonema. Como, por exemplo, acá, em gata, cambio de G por P se transforma em pata. Há cambio de significado, é uma conmutação. Então, o cambio de G por P me vai indicar que são fonemas distintos e não realizações de um mesmo fonema. Parece um pouco óbvio, não? Pero são estudos aí da área da fonética e da fonologia. Quando há o cambio desse elemento fônico e não acarrea cambio de significado, não se trata de conmutação. Então, conmutação é o cambio de fonemas ou invariáveis que acarrea cambio de significado. Quando não há cambio de significado, é solamente substituição de los fonemas. Como, por exemplo, a diferença de la B em beso ou cabo. São palavras totalmente distintas, pero não há diferença entre os fonemas acá. B ou cabo. Solamente há correlações. Eu posso dizer, por exemplo, beso e cabo, como seria o mais comum, la B de cabo em meio de palavras mais suaves, ou beso e cabo, ou beso e cabo. Es decir, não acarrea cambio de significado em la palavra em si. Las unidades sustituíveis, es decir, que sofrem substituição, se chamam variantes. Es decir, la B e la B são variantes de fonema B, são alófonos. Acuérdate. São realizações distintas de um mesmo fonema. Então, boca ou boca são realizações distintas do fonema B. São alófonos de B. Perfeito? Agora, as relações sintagmáticas e paradigmáticas. Sintagma é toda relação em la horizontal. La relação em la horizontal em la sequência de elementos de un mismo enunciado. Entonces, por ejemplo, la relación entre a, ¿no? La mujer es bonita, entonces la relación con mujer y el artículo la. El hombre es sincero, la relación del sufijo, aquí de la desinencia, que está de acuerdo con hombre y el artículo, los niños están atentos. Entonces, sintagma es toda relación linear de la lengua. Perfecto? En la horizontal. Ya paradigma es al contrario. Toda relación paradigmática existe solamente si son susceptibles de poder sustituirse entre sí un mismo sintagma. Es decir, una relación vertical de la cadena lingüística u oración. Entonces acá, la relación paradigmática solo se dá se eu puedo sustituir um sintagma de la cadena. Então, por exemplo, aqui, la paradigmática se dá en la vertical. El niño ha sido sustituído aqui por el chico, por el pendejo, por el peque. Pendejo seria pentelho, não é? E peque de pequenino. Tranquilo? Então, el sintagma está mais en el ámbito gramatical. De estrutura, el paradigma más en el ámbito de las intenciones discursivas, porque si yo digo, el niño de la vecina ha roto mi ventana. A criança da vizinha quebrou a minha janela. É diferente de eu dizer, por exemplo, el pendejo de la vecina ha roto o averiado la ventana. O pentelho da vizinha quebrou a minha janela. Tem uma intencionalidade discursiva diferente. A ver, entonces acá, representando mejor las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. Entonces aquí, una relación sintagmática, la relación entre la y casa y blanca, el verbo ser en tercera persona y ser bonita. La relación entre esta y mesa y negra, el verbo ser mía. La relación entre mi silla, cara, es fea. O la relación entre esa perla rara es cara.
Ya las relaciones paradigmáticas, entonces aquí, por ejemplo, el cambio entre la y esta casa blanca es bonita, o mi casa blanca es bonita, si tengo más de una, o esa casa blanca es bonita. Entonces, en nivel paradigmático, los cambios que pueden ocurrir en la vertical, sintagmático en la horizontal. Bien, entonces acá, las relaciones paradigmáticas y sintagmáticas interfieren en el plan fonológico. Perfecto. Entonces, la sintagmática interfiere en la secuencia lineal del signo, de los fonemas, y las paradigmáticas en los rasgos distintivos de los fonemas, en los cambios, ¿no? En las correlaciones. Perfecto. Entonces, en ese sentido, de acuerdo con Quiles, con respecto a oposición y contraste, Quiles afirma que por la oposición a todos los elementos con los que se relaciona paradigmáticamente, por sus propiedades combinatorias, o sea, las relaciones sintagmáticas. Ya, Quiles afirma que en el ámbito paradigmático hay la oposición fonológica, esto es, la diferencia entre dos o más unidades distintivas. Porque yo hago la diferencia entre, por ejemplo, pegar y pecar, entre la G y la C. Perfecto. Entonces, en ese sentido, el contraste sería la diferencia fonológica entre dos unidades fonológicas contiguas a la secuencia. Perfecto. Por ejemplo, las secuencias PT y BD, como en apto y abdicar, que ocurren en la lengua, que son secuencias comunes, pero no ocurren las secuencias PB o TD, no ocurren estas combinaciones. O el contraste, por ejemplo, también se puede dar, de acuerdo con Quiles, en la diferencia de sílabas acentuadas. Por ejemplo, cántara es diferente de cantara, que es diferente de cantará. Entonces, la sustitución y la oposición de los fonemas está en el ámbito del paradigma. La sustitución y la oposición se dan en la vertical. Ya el contraste y la combinación de los fonemas se dan en el ámbito del sintagma, es decir, en el carácter lineal del signo, en la horizontal. Perfecto. Ahora vamos a ver otros fenómenos característicos de los fonemas, que es la neutralización, el archifonema, que es fruto de esa neutralización, y la desfonologización. Entonces, la neutralización es cuando la oposición fonológica, la oposición entre un fonema y otro, deja de existir. Un fonema asume la característica del otro y estos pasan a ser prácticamente iguales, es decir, no dejan de ser fonemas distintos y pasan a ser alófonos, realizaciones distintas de un mismo fonema. Eso se pasa en el par R y R. Ese sonido solo da diferencia en oposición interior, por ejemplo, pero y perro. Por ejemplo, acá, en el interior, en el inicio, por ejemplo, Ramón, yo tengo la duplicación. Entonces, acá, en inicio, comparado acá, perro, no hay distinción. Perfecto, neutralización de ese fonema. O, por ejemplo, la R en final de palabra. Andar o andar. Puede ser andar o andar. Depende de la región donde hay la pronuncia. Perfecto, depende de la variación lingüística. Entonces, ocurrió una neutralización. El fonema R es el mismo. Hay realizaciones distintas de un mismo fonema. Ya el archifonema es el fonema que resulta de esa neutralización. Perfecto. Es constituido por el conjunto de rasgos comunes a los dos fonemas de la oposición neutralizada. Entonces, archifonema sería tanto el fonema andar como andar. Perfecto. Entonces, un archifonema, un fonema que posee realizaciones diferentes a causa de la neutralización. Ya la desfonologización ocurre cuando la oposición entre dos fonemas deja de existir. Uno de ellos pierde o adquiere el rasgo que establece la oposición. Es decir,
La desfonologización ocurre cuando la neutralización deja de ocasionar realizaciones diferentes de un mismo fonema y pasa a realizar solamente una realización, como por ejemplo acá, la B y la V, vaca y boca. No hay alófonos diferentes en vaca y boca, es la misma realización. Perfecto. En ese sentido, con respecto a la realización de los fonemas, vamos a tener diferentes manifestaciones o variantes de los fonemas. Perfecto, entonces tenemos variantes combinatorias o contextuales, es decir, va a depender de la combinación del contexto de uso de los fonemas. Vamos a tener variantes libres y variantes individuales, que dependen de cada individuo, es decir, depende ahí de su variación lingüística, desde dónde viene ese individuo, con cuál variación lingüística se identifica. Entonces vamos a ver las combinatorias o contextuales a principio. Son realizaciones que nunca aparecen en el mismo contorno, es decir, son realizaciones del fonema que nunca aparecen en una misma realización, una misma pronunciación. Por ejemplo, donde aparece una no aparece la otra. El fonema B posee dos variaciones, dos alófonos. B y B. De boca, por ejemplo, y cabo, que es más suave. Y van a realizarse en posiciones específicas. Por ejemplo, boca, cabo. Cuando yo tengo una determinada región, perfecto, o las personas pronuncian boca y cabo o boca y cabo. No hay la misma realización para los mismos fonemas. Las variantes libres también son llamadas facultativas o estilísticas. Son realizaciones que aparecen en el mismo contorno. Por ejemplo, la S implosiva en la posición de la palabra marisco. Puede ser marisco, marisco, marisco o marisco. Perfecto. Entonces puede ser realizada con los alófonos S, marisco, marisco o marisco, cuando hay la aspiración. Perfecto. En la variación madrileña. Ya las variantes individuales son relaciones que caracterizan a un hablante y no dependen de su elección. Es decir, cuando yo oigo a alguien hablando, yo sé, mire, ese tipo es de Argentina. No, ese tipo es de la región de Andalucía, ese tipo es madrileño. Un ejemplo es el yeísmo. El yeísmo lo veremos más a fondo, más adelante en otras clases, pero consiste en la misma pronuncia de las letras L o Y e Y cuando seguida de vocal. Entonces, una persona yeísta o leísta o yeísta es la persona que pronuncia independiente de la realización de ese alófono, ¿perfecto? Pero tiene la misma pronuncia para la L y la Y. Entonces, por ejemplo, una persona yeísta puede ser calle, llave, yo y yate. Puede ser, por ejemplo, si es bonaerense, ¿no? De Buenos Aires, calle, llave, yo y yate. O puede ser, por ejemplo, calle, llave, yo y yate. No puede ser, por ejemplo, no es yeísta quien pronuncia calle y yo, por ejemplo. O calle y yo. No es yeísta, es diferente. ¿Perfecto? Entonces, en ese sentido, llegamos al aparato fonador. ¿Qué es el aparato fonador? Son los elementos articulatorios o fisiológicos más todos los otros órganos. Entonces, los elementos que forman acá la producción del sonido presentes en la boca, más la faringe ahí, la laringe, más, por ejemplo, órganos como los pulmones. Perfecto. Entonces, vamos ahí al aparato fonador. El aparato fonador es muy importante para que sepamos, lo conozcamos para dar secuencia a nuestras clases. ¿Por qué? Vamos a ver que la clasificación de los fonemas, acuérdate de nuestra primera clase que la clasificación de los fonemas se da en dos grandes categorías, grandes categorías, es decir, vocales y consonantes.
Y las vocales y las consonantes son clasificadas de acuerdo con el modo y el punto de articulación. Y el modo y el punto de articulación están directamente relacionados al pasaje del aire y la posición de la lengua y de los órganos del aparato fonador. Entonces tenemos acá el paladar, comúnmente llamado ahí portugués céu da boca, la cavidad nasal, ou seja, o nariz, el alvéolo, que é essa parte logo acima dos dentes, onde a gente toca a língua, para falar o D, por exemplo, dado, perfeito? O nariz, los lábios, por exemplo, quando um fonema é bilabial, como B, há a presença de los lábios, los dientes, por exemplo, dependendo D o F, eu toco F, los lábios inferiores a los dientes, el ápice de la lengua que participa mucho, ¿no? Hay de la producción de los sonidos, el cuerpo de la lengua, veremos acá que de acuerdo con las clasificaciones de las vocales, si son altas, medias o bajas, la lengua sube y baja, perfecto. La cavidad bucal, que es espacio entre la lengua y el paladar, el velo, entonces yo tengo acá el alvéolo, que está luego encima de los dientes, después el paladar y el velo paladar que está detrás, ¿no? Aquí. El dorso de la lengua, la parte de atrás, la cavidad faríngea, la epiglotis, las cuerdas vocales, que pueden clasificar ahí las letras como sonoras o sordas. Entonces, P es un fonema que es sordo, no hay participación de las cuerdas vocales. B, hay participación de las cuerdas vocales, como veremos más adelante. Es un fonema sonoro. La laringe y la propia glotis. Entonces tenemos ahí todo el aparato fonador que va a participar de los movimientos que van a servir como criterios de articulación, de clasificación a vocales y a consonantes. ¿Perfecto? Entonces, en ese sentido, los elementos articulatorios son varios elementos fisiológicos que actúan en la pronunciación. ¿Por qué lo describimos? Porque es necesario considerarlos y conocerlos para la clasificación de los fonemas, tanto de los fonemas vocálicos como de los fonemas consonánticos. La cavidad nasal, por ejemplo, la cuestión de conocer las letras que son nasales o no, como la N y la M, por ejemplo, cantar, la N es nasal, perdón, mano, la M también es nasal. Las cuerdas vocales, como ya expliqué, ¿no? Hace que una consonante sea sonora, B, vibran las cuerdas vocales, o que sea sorda, P, de pato, perfecto. La participación activa de los labios, ¿no? Incluso en español, la participación de los labios es muy importante, porque hace diferencia en la cuestión de la realización de los fonemas, es decir, la realización de los fonemas son los diferentes alófonos. Por ejemplo, la diferencia entre boca y cabo. Boca, cabo. Entonces, en boca, los labios se tocan de una manera más firme, más fuerte. Cabo, a veces casi no se tocan, ¿no? Y eso, hay una diferencia en la realización de los sonidos. Son alófonos diferentes del fonema B. Y por fin, la lengua que roza otras partes de la cavidad bucal, como el velo, el paladar y el alvéolo. ¿Tranquilo? Entonces, esta clase vamos finalizándola por aquí. Perfecto. Aquí está la distinción o la definición aquí de los elementos de la cavidad bucal. Entonces, el velo paladar, que es ese tejido, ¿no? Que está en la boca. El paladar, que es conocido en portugués vulgarmente como céu da boca, y los alvéolos. Entonces, velo, paladar, luego encima de los dientes. Paladar, céu da boca y alvéolos en la parte delante. Todo eso que en portugués solemos llamar
céu da boca. Perfecto? Entonces finalizamos por aquí. Tiene ahí las referencias caso quieran buscar más conocimientos. Hasta luego. Ahora vamos a resolver nuestra actividad de número 3. Perfecto. ¿Cuáles son las principales diferencias entre letra y fonema? Ejemplifique, es decir, dar ejemplos y explicarlo al mismo tiempo. Explica las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas, que son dos grandes conceptos de Saussure. Entonces ahí, primeramente las diferencias entre letras y fonemas. Vamos a comenzar por el fonema. El fonema sería el sonido en sí mismo, es una representación ideal. Perfecto. Y la letra sería la representación gráfica escrita de ese fonema, es decir, el grafema. Perfecto. Lo que hay de interesante en estudiar esa diferencia entre letra y fonema. Es interesante estudiar que una misma letra puede representar más de un fonema. Un mismo fonema puede ser representado por más de una letra. Perfecto. Y más de una letra puede representar una cantidad menor de fonemas. Perfecto. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo aquí el fonema S, que puede ser representado tanto por la propia S de zapato como la Z en de sapo, como la Z en zapato, pero en Latinoamérica, porque España principalmente en la región madrileña se dice zapato, es otro símbolo, perfecto. Entonces, en la región madrileña sería esa realización. Por otro lado, una misma letra puede representar más de un fonema, como por ejemplo la X, que puede ser tanto la S de excelente, como vimos, como la KS de próximo, pensando que la letra X posee realizaciones distintas, ¿no? Cuando está seguida por consonante, tiene ese fonema es excelente. Cuando está entre vocales, es próximo. Perfecto. Y ahora las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. Las relaciones sintagmáticas son relaciones que ocurren en la horizontal. Es decir, toda relación que existe entre dos o más unidades presentes en la cadena hablada resuelta de combinaciones de elementos. Correspondencia horizontal de la cadena de signos lingüísticos. Entonces, la correspondencia que hay entre el artículo femenino singular más la palabra mujer, más el verbo en singular, más la palabra con el sufijo femenino. La correspondencia que hay en el artículo masculino en singular, la palabra masculina, hombre, el verbo en singular, más el adjetivo con sufijo masculino. Artículo plural, sustantivo plural, ambos en masculino, verbo en plural, más los sufijos masculino y el indicio de plural. Ya las relaciones paradigmáticas son las relaciones que ocurren en la vertical. Son las sustituciones posibles que pueden haber entre los distintos sintagmas. Entonces se trata de una relación virtual que existe entre dos o más unidades de lengua. Sí y solamente sí son susceptibles de poder sustituirse en sí en un mismo sintagma. Entonces solo hay relación paradigmática si esa sustitución es posible. Como por ejemplo acá la sustitución de niño por chico, por pendejo, por peque. ¿Hay variaciones? Sí. Y lo es que hay variaciones porque hay sustitución. Pero, por ejemplo, yo no puse aquí el niño o el muro. ¿Perfecto? O el coche. No. Las relaciones paradigmáticas son todas en un mismo patamar, en un mismo ámbito de significado. ¿Perfecto? Y son relaciones que ocurren en la vertical. Entonces, retomando. Relaciones sintagmáticas son relaciones entre los elementos que componen un sintagma, un enunciado, una oración que se dan en la horizontal. Paradigmáticas en la vertical. Perfecto. Estas relaciones son importantes para verificar la secuencia de los fonemas, la combinación de los fonemas
y también la cuestión de los rasgos distintivos, la sustitución o la oposición, si hay cambio o no cambio de significado. Perfecto, espero que hayas conseguido realizar la actividad. Hasta luego.